Muchachos. Bueno, pues ahora sí, la semana en que tuvimos problemas técnicos, pero bueno, ya aquí estamos para seguir con la plática de cultura. Me parece que ya es la única que falta. Um, a ver, ahí va. Espérenme tantito. Espérenme tantito, estoy cerrando aquí unas páginas que tengo abiertas para que no se trabe esto. Espérenme, ahí está. Sale. Entonces, como les decía, muchachos, es la plática de cultura. Mi nombre es Maximiliano Ledesma. Y pues bueno, miren, este es el índice. Lo primero es la definición de cultura. Necesitamos una definición propia de cultura que van a elaborar ustedes. Va a ser parte de su práctica. Eh, una, em, Le puse así radiografía de la cultura en México, que es pues describir la cultura que tenemos en nuestro país y que incluye muchas cosas, costumbres, hábitos, creencias, valores, reglas, etcétera. Luego, cómo se concibe el mexicano ante el mundo, la normalización e incorporación de nuevas ideologías a la cultura, la narcocultura, la cultura de las redes sociales, la cultura como parte de la identidad y la cultura SPEC. Y bueno, esta plática tiene alrededor de unos 3 o 4 años. Esta plática no se daba antes. Cuando yo hice mi curso de jefes no me tocó. Y pues bueno, el origen de esta plática es que observamos algunas cosas que sucedían mientras éramos jefatura. Una era la falta de congruencia entre lo que hacíamos en escuadrón y fuera de él. La falta de ejemplo en algunos exmiembros que vivían una forma de vida muy diferente a lo que se procuraba vivir en SPEC o lo que se enseñaba bueno, en general en Escuadrón. Y pues la necesidad en la sociedad de personas más conscientes y con una cultura que beneficiara tanto a las personas individualmente como a nuestra sociedad. Esta es una plática vivencial, es decir, mucho de lo que vamos a ver ahorita se tiene que trabajar todos los días. No pueden tener esta plática y ya el día de mañana decir, pues bueno, ya cambió la cultura de nuestro escuadrón, de nuestro país, ya cambió la forma en la que yo me desenvuelvo, ¿no? O sea, como mi identidad como parte de mi cultura. A ver, hasta aquí ahorita alguno tiene alguna duda o pregunta, comentario. No, bueno. Sale, si tienen alguna duda, escriben o encienden su micrófono, ¿va? Voy a seguir. Y bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto de formas y expresiones que caracterizan o caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada. No es lo mismo la cultura que tenemos hoy en día a la que existía hace 30 años o la que existía hace 70 años en Querétaro ni en México.
No es lo mismo la cultura en México que en Japón, no es lo mismo la cultura en México que en Finlandia, en Suecia, ¿no? Y pues bueno, esta cultura se compone, como ya les había mencionado, de costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales, etcétera. ¿Por qué incluso la religión determina la cultura? Porque, por ejemplo, religiones em, como el Islam o como, por ejemplo, la religión judía prohíben consumir ciertas comidas, ciertas bebidas. El Islam le prohíbe a sus mujeres eh, muchas cosas, por ejemplo, no pueden vestir de la forma que ellas quieren, e incluso dentro de esas religiones, eh, depende de qué país sea, por ejemplo, no es lo mismo el Islam en Turquía, donde incluso ya han tenido una presidenta, en los países más conservadores, ¿no? Y así se pueden ir, eh, pueden ver una lista de todas las religiones y cómo es en cada país, ¿no? Cómo han influenciado en su cultura. Em, También, por ejemplo, menciono prácticas comunes o costumbres. Eh, sí tuvieron chance de ver todos un video que les mandé con Jonch sobre un colombiano que habla de la cultura japonesa y de la cultura colombiana. Si quieren, solo muevan su cabeza o su mano. ¿Sí pudieron verla? Simón. Ok, bueno. Ahorita más adelante vamos a hablar más a fondo de eso. Y a ver, aquí necesito algún voluntario que me diga cómo definen la palabra cultura. O cuál, sí, Yo, cuál yo voy a vas. participar. La cultura podría ser las costumbres o tradiciones de algún pueblo en general. Sí, es parte o sea, costumbres, no solo entendido como fiestas, por ejemplo, o sea, no solo, por ejemplo, nosotros, pues la más conocida a nivel mundial, yo creo que es el Día de Muertos, por ejemplo, pero también, por ejemplo, los mexicanos tienen mucho la costumbre de ver mucho a sus familiares o tener mucho apego con sus familias, cosa que no pasa en otros países. La gente de fuera tiene al mexicano bueno, tiene muchos conceptos, pero uno de ellos es que que son muy cálidos. Por ejemplo, en otros países cuando se saludan no se abrazan, en algunos lugares ni se dan Yo, beso. ¿Vas, Gilberto? sí, bueno, la cultura, pues depende de, como en México hay diferentes culturas como llamados etnias. Este, o sea, por ejemplo, este, cada cultura puede tener diferentes religiones como el vudú y la vestimenta y por lo que comen y pues más o menos como la religión, o sea, su forma de cómo se acostumbra. Sí, como les mencionaba hace rato, la religión es parte de la cultura y un punto muy importante que tocase. Por ejemplo, incluso aquí en México no es lo mismo la cultura que hay en el norte, en el centro, ni en el sur. Por ejemplo, en el sur, eh, yo cuando salí de escuadrón, ya de coordinador, al año siguiente me fui de misiones a Oaxaca y fuimos a una comunidad mije, así se llama como su etnia, y así una cosa total, o sea, ni siquiera estamos en otro país y una cosa totalmente diferente, o sea, tanto el idioma, hablan español y hablan mije. Eh, Su forma de gobernarse también es bien rara. Por ejemplo, ellos tienen la costumbre de que al menos una vez en la vida todos deben de tener algún cargo público, policías, como tipo regidores, incluso el presidente municipal
lo iban cambiando cada cierto tiempo y todos podían aspirar a ser, por ejemplo, presidente municipal y no tenían el mismo sistema que tenemos nosotros, que votamos en una urna y todo eso, o sea, ellos se regían por sus usos y costumbres. Y bueno, tocamos un poquito de este punto y van a tener que ustedes desarrollarlo en su plática. Quiero que me hablen, que investiguen un poquito y hablen un poco de lo que ustedes crean como costumbres, hábitos como por ejemplo ser En clases. impuntuales a veces, creencias, valores, reglas formales e informales, códigos, vestimenta y religión. No tienen que hacerme aquí un trabajo de escuela, una antología. Nada más quiero que ustedes mencionen como los más relevantes o como los que creen que son más característicos, sí, que distinguen más a los mexicanos. Y bueno, ¿cómo se concibe al mexicano ante el mundo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún familiar que viva fuera de México, algún amigo que tengan que no sea de aquí? ¿Qué idea tiene del mexicano? A ver, los escucho. Yo sí tengo... Mero. Ah, bueno. Date vida. No, vas, Checo, date. Bueno, es que yo tengo pues, un tío que vive en Estados Unidos, pero se casó con una chica de... Ay, se me olvidó de dónde era. Creo que era de... Creo que era de la India, creo. No me acuerdo. Pero pues yo tenía como la duda así de tal cual de cómo nos veían a nosotros, ¿no? O sea, de cómo representaban a los mexicanos. Y como nos conoció así como en una reunión familiar, pues o sea, ella, o sea, de la persona, o de lo que es como un personaje mexicano, o sea, me describió que éramos como muy alegres y muy, o sea, que sabemos convivir mucho entre nosotros, entre familia, que somos muy apegados. Bueno, era eso. Sí, no, está muy bien lo que te comentaba hace rato, que yo también he escuchado eso. ¿Algún otro que tenga algún ejemplo? Yo sí tengo uno. Tengo un amigo, pero no me acuerdo de dónde viene, pero lo conocí en la secundaria, ya que él, pues, llegó y nos dijo, no, pues yo tengo unas perspectivas de ustedes, pero pues yo le fui como enseñando y diciéndole, no, pues somos tal cosa o así, y como que se fue apegando y, o sea, hasta incluso yo todavía convivo con su familia y pues me trata bien y todo el rollo. Bueno, yo tuve un intercambista en mi casa, era de Brasil, entonces en Brasil, pues como está en una academia, de como parece secta, que digamos, que siempre está con una bata y así como esos típicos de que tienen un libro y lo hacen así, hacen un juramento y así todo eso. Entonces, ese brasileño solo vino y nos empezó como a contar así, diciendo que eso es otra cosa, como de religión. O sea, no es del diablo, sino es como de otra religión. Bueno, Ok. A ver ya alguno más, ya por último. A ver, yo te voy a decir uno así rápido, Max. Yo cuando iba en Conquista tenía un amigo que era capitán conmigo, se llama Esteban, y cuando salimos de Conquista él se fue a vivir a Michigan y nos contaba que luego que llegaba a la escuela, él ya sabía inglés y todo, pero cuando le decía a la gente que él era mexicano le preguntaban que dónde estaba su sombrero y así. O, por ejemplo, hace poquito, haz de cuenta que yo tengo una aplicación que se llama chess.com y es un servidor de ajedrez, ¿no? Y así. Entonces, como que juegas con un buen de gente de todo el mundo y me tocó uno que era de Estados Unidos y así empezamos a jugar y me mandó un mensaje porque hay como un chat y dice, mexicano, ¿son inteligentes? Así como que me lo preguntó y yo como que me ofendí, ¿no? Dije, ah, cabrón, ¿qué pedo?
y ya, ¿no? O sea, como que le gané y me emputé y ya nada más le dije, y así cuando le gané me dijo que era una idiota y quién sabe qué, y yo así como de qué chingados. Pues sí, así como han mencionado, por mucho tiempo se ha tenido una idea en el exterior del mexicano. De hecho, hay como una caricatura eh, que mucho tiempo fue la imagen del mexicano, que es de un güey barrigón, con su sombrero acostado en un cactus. Seguramente a lo mejor la han visto, ¿no? Y sí es cierto, esa es una imagen que se tiene fuera de los mexicanos. Yo hace 2 años tuve oportunidad de ir a Perú y me sorprendió mucho allá que, o sea, cuando platicaba con la gente de allá y les platicaba que era mexicano, la, la, lo que más identificaban acá, que hasta me dio un chingo de pena, fue que de acá era la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe y todas las novelas, así, se sabían todas las pinches novelas que yo ni había visto. Y me decían, sí, de allá está novela y tal novela. Y al Chavo del Ocho, también todo el mundo conocía a Chavo del Ocho. Entonces, a mí me sorprendió mucho, les digo que así que nuestra imagen, al menos en Perú, era la Rosa de Guadalupe. Y igual en otros países, y eso que al menos en América Latina, pues nos parecemos un poco, ¿no? Pero también el año pasado, igual tuve chance de irme allá a Costa Rica. Igual, también la idea que tienen, bueno, también otra idea que tienen mucho los mexicanos es que somos borrachos y que nos gusta mucho el tequila. Esa a lo mejor sí es medio cierta, pero pues bueno, el punto es que no está chido que lo que se diga o lo que nos identifique es que pues, o seamos borrachos o seamos huevones y estemos así acostados en un cactus. Em, o también otra idea que tienen mucho es que es muy, muy, muy peligroso México, que casi que vivimos aquí en estado de guerra. Entonces, esta parte de la plática es que ustedes investiguen y sobre cómo se concibe el mexicano ante el mundo. Quiero que contesten estas preguntas. Si les parece justo la forma de ver al mexicano, que si creen que ustedes que sea realidad, que sí es realidad y que no, porque también otra cosa es cierta. Dice un dicho, hazte fama y échate a dormir. O sea, no es casualidad también que a los mexicanos en algún momento nos identificaran como personas flojas. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y esto es como lo importante de esta plática de cultura. Ustedes desde su trinchera, ¿qué están haciendo para reforzar, cambiar o hacer nuevos estereotipos del mexicano? O sea, ¿por qué no nos identifican como los más inteligentes, como los mejores deportistas, como los más disciplinados? ¿Qué estamos haciendo desde nuestro lugar para que existan esas ideas sobre el mexicano? Y bueno, este es uno de los videos que les mandé con Yonch. Es de un güey de Israel que hace videos en Facebook. Tiene su página, se llama Nas Daily. Y pues, se la pasa viajando por el mundo. Bueno, empezó viajando por el mundo y haciendo videos de 1 minuto. Y habla de un montón de cosas. Está bueno el canal, ahí sí pueden, síganlo y vean sus videos. Y ese video en específico, los que ya lo pudieron ver, pues ya sabrán de qué les hablo. Él cuenta lo que le decían de los mexicanos y cuando va a México, qué es lo que realmente son los mexicanos. Entonces, los que ya lo vieron, pues chido. Y los que no, véanlo, lo tienen que ver. Y este segundo video habla es una conferencia que da un colombiano, que es mitad colombiano, mitad japonés. Lo pongo porque pues, creo que los latinos son un poco parecidos. Y pues bueno, él habla
él habla de todo lo que vivió cuando era niño y se fue a Japón. Y él decía que bueno, que primero cuando llegó a Colombia le decían que sí, que como él era japonés, su papá creo era japonés, que seguro él era muy, muy, muy inteligente, ¿no? Casi, casi que si le daban algunos cables y algunas herramientas, él podía armar un radio, ¿no? Y que cuando se fue a Japón y sabían que era de Colombia, igual tenían como toda la idea de los colombianos. Y él lo que menciona o lo que concluye es que los latinos son más inteligentes que los japoneses, que ellos lo que tienen es que son muy disciplinados, o sea, que ellos no inventaron la radio, ni las motos, por ejemplo, ni los coches, pero pues qué tal tienen todas sus... Ah, ok, parece. Y tienen marcas de líderes en tecnología, en autos. Entonces también este video es para que lo chequen. Y bueno, como les había mencionado, la cultura no es la misma en un país ni en otro, ni siquiera en un estado ni en otro, ni tampoco durante el tiempo. No es la misma la cultura que teníamos hace 30 años, que México era más cerrado al mundo, que ni siquiera había tratado de libre comercio, por ejemplo, y no se podían conseguir cosas de Estados Unidos fácilmente, que no había programas ni películas extranjeras, por ejemplo, y pues todo era lo que se producía aquí, ¿no? Por ejemplo. Y pues así, año con año va cambiando la cultura, por así decirlo. Y pues bueno, también la cultura va de la mano con lo político, con lo tecnológico, con lo educativo. Normalmente entre más educación hay mayor cultura, por así decirlo, es decir, hay mayor conocimiento de lo que nos rodea, mayor cantidad de valores, pero así como podemos adoptar nuevos valores, costumbres, prácticas que nos benefician, también la cultura puede adoptar prácticas o valores que nos perjudican. ¿Alguno tiene algún ejemplo de alguna mala práctica o algún elemento de nuestra cultura que hemos adoptado y que nos ha perjudicado más que beneficiado? O sea, ¿te refieres a que adoptamos de otra cultura algo malo o de la nuestra? No solo de otra cultura, o sea, sí puede ser, pero en general que empezamos a realizar prácticas o costumbres o valores, sobre todo valores, adoptar valores y que se vuelven parte de nuestra cultura, pero que nos perjudican. Les voy a dar un ejemplo. La narcocultura, ¿han escuchado hablar de la narcocultura? Hey. Ese es un ejemplo, eso es un ejemplo de incorporar una cultura o valores a nuestra cultura que no nos benefician. Y ese es el siguiente punto, la narcocultura. Antes de leerlo, bueno, ¿alguien tiene algún otro ejemplo o alguna otra idea de algo que hemos adoptado y que no nos ha beneficiado en nuestra cultura? Yo. A ver, vas. Pues como que he notado que pues, últimamente muchas personas son como conformistas, que solo se guían como por lo primero que ven, o lo primero que escuchan, o lo primero que leen. Entonces, pues esa información que puede estar correcta o no, pues como que cambia su mentalidad. Sí, o sea, como hasta cierto punto, como un poquito flojos, ¿no? O sea, de que si ves una noticia que dice que va a haber una nueva ley, ¿no? Y que va a haber un toque de queda a las 8, ¿no? Por ejemplo.
que ya lo lees y dices, ay, no, pues ya, o sea, te quedas con esa idea y ya no investigas, ¿no? O que, bueno, creo que es más o menos lo que te entendí un poquito, ¿no? O sea, como que nos hemos, sí, hecho quizá un poco más conformistas, ¿no? Sí. Bueno, en este punto, como les mencionaba, una de las situaciones más preocupantes y que fue una de las que motivó esta plática era que se estaba normalizando la narcocultura en México. Esta definición es de, de un ensayo, me parece, o de un libro, y resume la narcocultura como una estética o una forma de pensar, una ética del triunfo rápido y gusto excesivo, una cultura de la ostentación, una cultura del todo vale salir de pobre y una afirmación pública de que para ser rico, de que eh, no, si no es para lucirlo y exhibirlo. Dice este autor que la narcocultura es un gusto que privilegia como expresión a los carros, las fincas, los caballos, los edificios estridentes, la música ruidosa, la moda exótica y la tecnología ostentosa. Y pues bueno, a lo mejor esto se oye como muy formal, pero no se vayan lejos. Métanse a Netflix, póngale narco y van a ver los 10, 15, 20 programas, películas, series que hablan de narcotraficantes que se hicieron ricos de la noche a la mañana, que tienen un montón de casas, coches, caballos, un montón de mujeres. Y a primera vista dices, bueno, pues sí, es una vida que tiene demasiadas comodidades, ¿no? Que a lo mejor cualquier persona le gustaría llevar, porque no exhiben la cara negativa de la narcocultura. ¿Cómo se construye todo esto? Pues obviamente a partir de muerte, de trata, de secuestros, de violaciones, de explotación. O sea, métanse a Google, busquen noticias del narcotráfico y van a leer 1000, 10,000, 100,000 noticias de que mataron a alguien en Guanajuato, eh, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Guerrero y así, en Estado de México. Y pues eso hasta hace, que será aproximadamente unos 10, 15 años, no se daba tanto en México. O sea, el narcotráfico en México existe desde los años 70, 80, pero no causó tanta violencia hasta a partir del 2006, 7, 8 más o menos, Y que fue tan... bueno, perdón, bueno, yo tengo familiares en Celaya, yo nací en Celaya, pues en Celaya ahí es uno de los lugares más fuertes de narcotráfico. Ahí es donde, y también del Huachicol, donde estaba lo del punto. Y pues tengo unos amigos allá que pues como que se alejan un buen de sus mamás y se van a fiestas, se emborrachan y así. Entonces, y tengo un amigo que en Celaya está uno de los cárteles más grandes. Y fui a esta y pues, me ofreció una vez que me decía, oye, te doy 1,000, así te doy 1,000 pesos, si me haces esto. Entonces, y pues como viví un año ahí y pues ya lo dejé de ver a esa persona porque esa persona es como supongamos que un hijo así de un Sí, o narquito sea, así, su familia está menor. muy metida en eso, ¿no? Ajá.
Sí, entonces yo le dije que pues que no se metiera en esto, pero le dije, oye, o sea, pues puede llegar a la cárcel, puede ser uno de los más grandes y a la vez puedes matar más de 1,000 jóvenes en una fiesta como esta. Entonces, sí está muy fuerte allá en Celaya, más ahora que, que en Celaya pues hay más fiestas que se supone que estamos en cuarentena y hay más como protección y así. Y pues también aquí en Querétaro. Sí, 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 tienes toda la razón. Ahorita en Celaya está, ya vi el fondo, ya tienes un punto más. Mm. Sí, ahorita en Celaya, en general en Guanajuato está muy fuerte el asunto. ¿Por qué? Pasaron, ahí se daba mucho como mencionas, el huachicol. De hecho, hay un Ujú. cártel que inicialmente se dedicaba al huachicol, que es el cártel de Santa Rosa de Lima. Y cuando empezaron a combatir el huachicol, empezaron a dedicarse, bueno, ellos extraían huachicol y extorsionaban a la gente que tenía ahí negocios y hacían el famoso cobro de piso. ¿Qué es eso? Que si tú querías abrir un negocio, era como si te cobraran un impuesto, pero si no lo pagabas, te quemaban tu negocio o mataban a alguien de tu familia, ¿no? Entonces, la mayoría de negocios que estaban en la carretera a Celaya tenían que pagar piso, ¿no? A los del cártel, ¿no? Y pues vieron que ahí había negocio y llegó otro cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, que de hecho es ahorita de los más, que tiene más presencia en el país, y son los que han tenido enfrentamientos con ese cártel, y es lo que hizo que se pusiera muy fuerte la violencia ya que se están peleando estos dos cárteles. Y pues así les digo, ejemplos como ese hay en todo el país, en todo el país. ¿Alguno tuvo oportunidad de ver el documental que les mandé de narcocultura? ¿No? Es que ese ya se lo mandé medio tarde a Yonch, pero bueno, ese no importa, es que sí está un poquito más largo, dura como 1 hora y fracción. Y está en YouTube y creo que está en Netflix también. Y habla precisamente de la narcocultura, cuenta dos historias, una de un forense que vive me parece que en Ciudad Juárez, y otra de un compositor que vive en Estados Unidos y que se dedica a contactar a narcotraficantes y componerles canciones, porque uno de los elementos de la narcocultura es la música. Estoy seguro que todos aquí han escuchado algún narcocorrido. Pues un día, como un ejercicio, pongan un narcocorrido y escuchen detenidamente la letra. Así, escuchen cada parte de la letra, eh, y díganme si ustedes creen que eso nos va a traer algún beneficio o si eso es un valor que coincida con los valores que se promueven, por ejemplo, en SPEC o en Escuadrón. Y pues bueno, en este punto de normalización de culturas erróneas y la narcocultura, quiero que en su plática busquen una definición seria de narcocultura. Una definición seria, pues no puede ser de Wikipedia, no puede ser del Rincón del Vago, o sea, no puede ser así como que se la inventaron, ¿no? O sea, hay muchos artículos que hablan de narcocultura, busquen uno y pongan una definición y pues también ustedes échenle ahí una estudiadita. Quiero que me digan qué valores creen que promueve, por así decirlo, valores, porque muchos no son valores, son, por así decirlo, antivalores, ¿no? O sea, promueven mucho que con tal
de tener ciertos lujos o ciertas cosas, pues se vale hacer prácticamente lo que sea, ¿no? Secuestrar, matar, violar, traficar, etcétera. Quiero que me contesten, que reflexionen y me contesten si es dañina para los mexicanos. Obviamente, pues sí, sabemos que es dañina, pero que me digan ustedes por qué. Y aquí lo más importante, ¿cómo la enfrentarían? Y miren, les voy a dar otro ejemplo de cómo nos afecta o cómo nos influye la narcocultura. Y pues miren, en Sinaloa en 2012, el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó un libro que se llamaba La violencia en Sinaloa, donde se estudiaba la relación entre el narcotráfico y la violencia, pero también sobre cómo los jóvenes percibían y se veían influenciados por la narcocultura. Ellos hicieron este estudio que incluía varias entrevistas y encontraron entre sus testimonios que algunos jóvenes deseaban ser narcotraficantes para tener dinero y esas morras que andan con los narcos. Está así entre comillas porque es literal la respuesta que dieron. Y pues bueno, los resultados preliminares del estudio muestran que los jóvenes también entran para conseguir estatus y poder. Entonces, esto nos dice un poco como los valores o los antivalores que se han metido a la cultura mexicana y como les digo, esto está en muchísimos estados. Aquí en Querétaro, pues no se da tanto. Sí hay obviamente narcotráfico, todos sabemos que sí hay, sabemos que se vende droga, muchos de nosotros sabemos dónde la venden, quién la vende, a lo mejor alguno de ustedes hasta la ha comprado, espero que no, y si lo hizo, ya no lo haga, y si lo va a hacer, pues ya no se quede en escuadrón, porque pues no, aquí no hay lugar para este tipo de cosas. Pero sí en otros estados se ha dado más fuerte. Y aquí está, este es el link que les mencioné del documental que quiero que vean sobre la narcocultura. Y como parte de su plática, y lo voy a revisar, quiero que contesten estas preguntas. ¿Cuáles son las dos historias que se cuentan? ¿Qué parte del documental les pareció la parte más impactante? ¿Qué relación tiene con cada uno de ustedes? Así, ¿qué relación tiene la narcocultura con Checo, con Gilberto, con todos, con Lalo, con Uriel? O sea, cada uno dígame qué relación tiene todo lo que vieron en el documental con ustedes. ¿Cómo se podría solucionar? Eso es bien complejo, ¿eh? Y todavía no hay respuesta porque hay muchos estudios, como les digo, que incluso dicen que el narcotráfico no, la narcocultura por sí misma no genera narcotráfico. O sea, hay gente a la que les gusta esta música que no se dedica a narcotráfico ni se va a dedicar y a lo mejor nunca ha consumido una droga. O sea, es una cosa bien compleja el por qué todo esto se ha metido en nuestra cultura. Y la última pregunta es, ¿qué se podría hacer desde su escuadrón o de su escuadra, es decir, desde su trinchera? ¿Qué pueden hacer para, pues ahora sí que combatir todo este tipo de culturas que hemos ido adoptando? No sé si alguno tenga hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bueno, por ejemplo, las canciones de ahorita, de lo que sería pues el reggaetón y eso, pues es como decir pues, por ejemplo, las canciones de Bad Bunny que tiene mucho sexo y drogas y así todo eso. Ándale. Ajá, Perdón, sí, y sigue. pues con eso, bueno, para mí yo no estoy de acuerdo. Para estas canciones a mí no me gustan. Entonces, pues a mis hermanas, pues
para ellas, como dicen, no mames, voy a hacer un perreo, así, quiero que mis amigas me vean y que me digan, ay, eres una zorra. Así, por ejemplo. O sea, es como decir que ya los jóvenes, pues, se acercan más al sexo y, pues, a las drogas y así. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, es lo mismo que esto, ¿no? O sea, Sí. es una forma en la que se han metido valores a nuestra cultura y a lo mejor, pues sí, la verdad es que el reggaetón está muy de moda. Hay canciones buenas, hay canciones que no son nada buenas, hay canciones que sí hablan mucho de esto, de la cultura de la droga, de los vicios. O sea, miren, vicios siempre va a haber. Alcohol va a haber. Seguramente ustedes a lo mejor ya lo probaron o en un par de años lo van a probar. Quizá alguno en algún momento pruebe alguna droga. Algunas cosas de ese tipo es imposible a veces no tener contacto, pero les digo, el problema es cuando ya empieza a afectar tanto a ustedes, o sea, que por ejemplo cuando un vicio, el alcohol, las drogas X se convierte ya en un vicio o cuando ya los afecta en su vida, es cuando ya hay problemas. Y también cuando esto ya afecta a nuestra, pues sí, nuestra cultura, por así decirlo, ya es cuando es un problema. Le llaman cuando se normaliza algo, o sea, cuando la narcocultura normalizó la violencia, o sea, ¿en qué momento se nos hizo normal leer que había un descuartizado, que había un niño sicario de 12 años que fue y mató a una persona? Y es real todo esto que les digo, o sea, ¿en qué momento lo escuchamos tanto, tan seguido, en películas, series, canciones, que ya se nos hizo normal? Y así como mencionas con el reggaetón, o sea, el reggaetón ha hecho que se haga normal eh, cosas delicadas, como por ejemplo el machismo. Algunas canciones de reggaetón son machistas, y esto ¿en qué deriva? Pues en violencia contra la mujer, ¿no? Yo menciono mucho la narcocultura porque la verdad es que para mí es algo que para mí es uno de los problemas principales en México, según mi parecer. En la universidad, de hecho, hice mi proyecto de investigación sobre la influencia de la narcocultura en los jóvenes. Un poquito fue motivado porque estaba en escuadrón y les digo, a mí me tocó vivir como todo esto de el aumento de violencia. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor para ustedes ahorita es más normal el fenómeno del reggaetón. Como les digo, no es malo quizá escucharlo, ¿no? No es malo escucharlo siempre y cuando ustedes distingan qué está bien, qué no, y qué es normal y qué no es normal. Y bueno, ¿cuál es el siguiente punto? Bueno, pertenece a lo mismo de normalizar culturas erróneas, y es que una cultura regida por valores erróneos, contradicciones o carente de estos se destina a fracasar. Pues bueno, nosotros como individuos crecemos en un ambiente donde son inculcados valores, como les decía, a través de muchas cosas, no solo de lo que nos dicen nuestros papás, nuestros amigos, nuestros maestros, sino de todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿no? Y luego estos valores se reproducen, o sea, nosotros los aprendemos y pues los empezamos a realizar, y otras personas a nuestro alrededor terminan aprendiéndolos. Entonces, las siguientes preguntas de su plática son estas. Para ti, ¿cómo sería una sociedad ideal? ¿Se incluirían en esta sociedad ideal la visión católica, es decir, todos los valores que pues se promueve en la religión católica? Y quiero que ustedes me digan qué valores los caracterizan, o sea, que literal ustedes se describan y me digan, no, pues yo soy así, 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 o sea, soy muy disciplinado, soy puntual, soy muy alegre, ta, 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 ta. O sea, como, ¿qué valores de la cultura los han formado ustedes, han formado su identidad? Y de todos estos, ¿qué les gusta? ¿Cuáles les gustan y cuáles cambiarían? Y pues bueno, los que son
los que son positivos, quiero que me digan cómo los cultivan. Es decir, si ustedes, un valor que los caracteriza es, por ejemplo, o una característica de ustedes que son muy estudiosos, pues cómo lo inculcan, ¿no? O que son muy aguerridos, cómo lo inculcan. O sea, valores buenos y cómo los desarrollan, ¿no? Y bueno, eh, otra de las cosas que ha ido cambiando nuestra cultura es esto, las redes sociales, la cultura de las redes sociales le puse. De unos, ¿qué será? 11 años más o menos para acá, o sea, ha habido un boom en las redes sociales. O sea, Facebook me parece que es de 2007 o 2008. Y de ahí para acá se dio un boom con Facebook, Twitter, Instagram, ahorita TikTok me parece. Y todo esto ha ido modificando un montón de cosas. Según una encuesta, un 37.2% de los mexicanos pasa de 1 a 2 horas diarias conectadas a Internet. El 21% pasa de 2 a 4 horas y seguidos por los que pasan de 4 a 8 horas diarias. Bueno, esto no da el 100, el otro 30% está entre los que no pasan tiempo y etcétera. Pero bueno, quiero que vean estas cifras que la verdad yo creo que sí son un poco alarmantes. O sea, de todos los que usamos Internet, 18% pasan de 4 a 8 horas diarias y el problema es que no es con fines educativos. O sea, el Internet es la biblioteca más grande del mundo. O sea, aquí en Internet van a encontrar libros, películas, documentales, cursos. O sea, lo que quieran aprender, lo pueden aprender en Internet. O sea, se les descompuso su computadora, hay 1000 tutoriales en YouTube. Quieren aprender a usar Excel, 1000, 2000, 1 millón de videos en YouTube. Quieren aprender un idioma, 1000 plataformas gratis en Internet. Quieren leer la Biblia en Internet. Quieren aprender a cocinar en Internet. Casi que todo lo que quieren aprender carpintería en Internet. Todo lo que se imaginen, o sea, ya está al alcance de unos clics. El problema es que, pues, cuánto de esto aprovechamos, ¿no? Eh, el, el mal uso de las redes sociales o el dejar que las redes sociales entren tanto a nuestras vidas diarias ha traído muchos problemas. Muchos estudios, como este que menciono aquí, han mostrado que los sujetos adictos a Internet presentan niveles medios y bajos de autoestima. Por el contrario, grupos que no eran adictos mostraban autoestimas altas. Y pues bueno, ustedes seguramente no tengo que platicárselos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes eh, pueden ver en sus redes sociales amigos, conocidos de su escuela, etcétera, que se la pasan en Facebook, que publican todo lo que hacen, que se la pasan quejándose, que pasan subiendo fotos para que por así decirlo, para que los aprueben, para sentir pertenencia a algún grupo. Y, por ejemplo, algunas de las malas prácticas que se han generado por el mal uso de redes sociales son el grooming, el sexting y el ciberbullying. Se los menciono rápido por si no los conocen. El ciberbullying, pues obviamente es molestar a alguien, o sea, agredirlo, humillarlo desde el internet. El sexting es más bien extorsionar por imágenes de contenido sexual o el mal uso de este tipo de fotos. Y el grooming es cuando alguna persona se hace pasar normalmente por un menor
para poder tener como contacto con otro menor, es decir, que una persona de 30 años que tiene una enfermedad mental y que le gustan los niños, se mete a redes sociales, pone una foto de perfil de un niño y contacta a niños para obtener fotos, incluso para verlos, y sí ha pasado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia menciona que el sexting y el grooming provocan depresión y suicidio, y que 1 de cada 4 minutos que se pasa en la web es en redes sociales. Bueno, eso lo informó una firma de investigación, ¿no? Y miren, aquí les pongo unos casos de, obviamente, 1 millón de casos que van a encontrar, ¿no? De este estadounidense, dice, tenía solo 14 años. Durante semanas fue acosado por sus compañeros de clase, quien lo habían filmado masturbándose en el baño de la escuela. El video se convirtió en viral y las burlas fueron en aumento. Burdette terminó suicidándose y sus padres demandaron a la escuela por $1 millón. Ocurrió en 2003 en la ciudad de San Diego. Luego acá abajo tenemos otro, Audrey Pott. Dice, mi vida está arruinada, escribió Audrey Pott antes de matarse el 12 de septiembre de 2012. La adolescente californiana de 15 años había sido atacada sexualmente por 3 amigos durante una fiesta que terminó inconsciente. Los estudiantes hicieron fotografías y videos de la violación y distribuyeron el material a través de redes sociales y mensajes de texto. Y bueno, aquí hay otro testimonio, y así como este, les digo, van a encontrar cientos y cientos de testimonios de problemas que han causado el mal uso de redes sociales. Les digo, desde, pues a lo mejor desde algo no tan grave como bullying, o sea, que molesten a alguien en redes sociales, pero sí llega a haber casos de depresión, de suicidio, de abusos que se cometen a través de contactos que se dieron en redes sociales. Y pues, ¿por qué les menciono esto? Desafortunadamente, el MJC, Escuadrón, no está exento de estas cosas. O sea, hay casos que se han dado en Escuadrón y en el MJC del famoso pasar packs, por ejemplo. Y pues la verdad es que es algo muy lamentable porque creo que va como totalmente en contra de lo que se enseña, de los valores de una formación integral de líderes cristianos. Pues creo que no tiene como cabida o compatibilidad. Entonces, si ustedes son testigos de esto, si ustedes saben de alguien que lo hace, o sea, para empezar, no lo hagan. O sea, si a alguno de sus amigos les pasa un video en algún grupo de WhatsApp, pues ustedes no lo distribuyan, ¿no? O sea, si pueden, díganle que no lo haga. O sea, hagan que esto no se haga normal. O sea, que se vea mal quien lo hace, y más dentro del M. O sea, este tipo de actitudes tampoco pueden tener cabida. O sea, ¿cómo van a ser un buen jefe, pero que se pasan packs, ¿no? De las chavas de cadena. Y bueno, además de todo esto que les digo, o sea, es un delito, ya está penado en el Código Penal. Y por ejemplo, en su caso, si comparten contenido no autorizado, por ejemplo, si comparten un pack de una niña de cadena y es menor de 18 años, el delito por el que los tratan es por tráfico de menores, me parece. No es cierto, no es tráfico de menores. Ya me acordé, es pornografía infantil. Si ustedes comparten un pack, fotos, imágenes de alguna chava de cadena o quien sea que no sea de cadena, que es menor de 18 años, los pueden investigar y los pueden castigar por pornografía infantil. Entonces les digo, esto es algo ya muy serio, que incluso ha hecho que se reformen leyes y se castigue a quien hace estas cosas. Y pues bueno, ya, por último, el otro de los mal
del mal uso que se le ha dado al Internet y a las redes sociales, es que en vez de medios de información, se han vuelto medios de desinformación. Y aquí puse un ejemplo a lo mejor medio tonto. Existe un portal de noticias de broma que se llama el Deforma, y hace un par de años publicó esta nota que decía que que México se había quedado sin himno porque a Secretaría de Gobernación se le había olvidado renovar el contrato con con los dueños de los derechos. Y así como el Deforma publica muchas noticias que tienen que ver como pues con lo irónico que a veces es la cultura mexicana. Y aquí es donde ustedes, como unas personas que se preocupan por cultivarse, tienen que aprender a distinguir cuando una información es real y cuando una información es falsa. Y pues ya igual y si quieren métanse o googleen esta nota y van a ver cómo miles de personas se la creían, porque pues como decían hace rato, o sea, leemos una noticia y ni siquiera nos ponemos a averiguar si es cierta, ¿no? Luego la compartimos y todo eso. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a ir con Cultura Spec, pero antes, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda, comentario, anécdota? ¿O vamos bien? Nel, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta del tema pasado, del medios de desinformación. ¿Hay que tenemos que Ajá. hacer un resumen o buscar información de ejemplos o qué? No, nada más hablar un poco del tema, o sea, de cómo el Internet y más en específico las redes sociales, también le hemos como normalizado usarlas como un medio de información, pero pues al no tener cuidado, pues a veces se vuelven más una forma de desinformar a las personas. Sí, nada más es como algo breve, o sea, ese punto no es tan importante, pero sí Va, quería mencionarlo. va, gracias. Bueno, sale muchachos. Entonces vamos con uno de los últimos puntos. Y este es de los más importantes. Después de algunos ejemplos que hemos visto de cómo se forma la cultura, de los valores que deseamos que formen nuestra cultura y los valores negativos, ¿qué creen ustedes que si representan estas dos palabras, cultura spec? O sea, ¿qué creen que podría definir cómo conciben a su escuadrón, cómo los conciben a ustedes, cómo quieren que el mundo, por así decirlo, los otros escuadrones, la sociedad, cómo quieren que identifiquen a Spec? Así como dicen que algunos mexicanos los identifican por ser muy alegres, por ser muy cariñosos, muy aprensivos, otros por huevones, otros por borrachos. ¿Qué creen ustedes que caracteriza a los Spec? O sea, por ejemplo, bueno, no, ya mejor ahí no les voy a ayudar, porque si les digo ya les voy a ayudar. Pero bueno, al menos para mí, la cultura Spec, cuando yo era jefatura, cuando yo era miembro, cuando era coordinador, estaba definida por hacer las cosas de la mejor manera, sentir la necesidad de actuar, transmitir y vivir con una visión cristiana buscando la mejora constante. O sea, nuestro escuadrón, cuando les digo yo era jefatura y coordinador, pues la verdad es que todos lo reconocían por ser primero el escuadrón más grande, así en cuestión de cantidad. Y el más constante porque también no había eventos, siempre en los eventos, no sé, los otros escuadrones llevaban
10, 15, 20, y el escuadrón SPEC siempre sus 120, 100, 100, 150, o sea, estaba muy cañón cómo nos veían. No sé ahorita cómo estén, yo espero que bien o mejor, pero nos llevábamos muy bien, hasta eso con otras jefaturas. Cuando se hizo el nacional en Querétaro, casi a nosotros, al escuadrón SPEC le tocó organizarlo. Pues les digo, siempre tuvimos como una muy buena, eso creo yo, una muy buena imagen, ¿no? De SPEC. Tratábamos mucho de llevar la formación más allá de escuadrón. O sea, tratábamos de hacer mucho servicio social. Empezamos algo que se llamaba el libro del mes, que consistía en que cada mes seleccionábamos un libro, lo fotocopiábamos, lo engargolábamos y lo vendíamos a precio de engargolado, o sea, lo vendíamos a 20 pesos, ¿no? Y la idea era que los miembros de SPEC se fomentara la lectura dentro de los escuadrilleros, incluso los vendíamos a los papás en las juntas de papás, pues, y así, ¿no? O sea, les podría contar, pues sí, algunas otras cosas que hicimos, porque tratábamos de hacer esto, de llevar a SPEC más allá de escuadrón, de las juntas, o sea, que SPEC fuera de lunes a domingo y todos los días soy SPEC y todos los días reflejo lo que es SPEC, ¿no? Y pues aquí quiero que ustedes me digan cómo ven las cosas ahorita y quiero que me contesten estas preguntas. ¿Qué es para ti la cultura SPEC? De hecho, esta plática en algún momento también no sabíamos si ponerle cultura SPEC o cultura, porque pues partíamos de lo más grande, de esta idea de que nuestro contexto nos forma, pero que nosotros podemos modificarlo. Entonces quiero que aquí me pongan eso. ¿Qué es para ustedes la cultura SPEC? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué los diferencia o qué nos diferencia de otros escuadrones? ¿Qué valores promovemos? Y después de que me den su lista de los valores que creen que promovemos, si ustedes están siendo coherentes con esto, ¿qué acciones llevan a cabo para vivir la cultura SPEC? Y cómo pueden los valores que distinguen SPEC influir en su vida. Es decir, ya cuando sean jefes, quizá algunos sean jefatura, quizá algunos menos sean coordinador, ojalá que todos. No se puede, la verdad es que no se puede y no está mal, o sea, no necesitan ser coordinadores ni necesitan ser jefaturas, incluso no necesitan ser jefes para ser buenos líderes cristianos, para ser buenos seres humanos, para ser personas de éxito. No lo necesitan, pero es una experiencia muy satisfactoria y es una pequeña probadita de lo que pueden hacer allá afuera, lo pueden vivir un poco si son coordinadores, por ejemplo. O sea, está cañón que vean y de repente tengan a 150 squinkles que dependen de tus buenas decisiones, ¿no? Entonces, quiero que esa última pregunta esté más enfocada a eso, ¿no? A qué va más allá de escuadrón, ¿no? Que aprenden en SPEC o que quieren promover en SPEC. Déjenme. Y pues ya por último, ya para terminar esta plática, como les decía, la verdad es que bueno, es un poquito más larga, pero pues bueno, dadas las situaciones no podemos interactuar tanto como quisiera, o sea, siempre es mejor una plática en persona, pero bueno, tenemos que adaptarnos y pues bueno, también no quiero como aburrirlos, ¿no? Como les decía, esta plática es más vivencial, o sea, esto no se aprende en valores leyendo, o sea, sí los pueden conocer o pueden conocer historias
sobre estos, pero mientras no los lleven a cabo, no los practiquen, no los trabajen, no se inviertan en ustedes mismos, pues no va a cambiar nada. Entonces, les digo, esta plática más que aprender, pues se tiene que llevar a cabo pues, todos los días, de poco en poco. Y pues la forma de evaluar esta plática va a ser la siguiente. El primer punto es contestar todos los puntos de la plática y preguntas, que la mayoría se las marqué en rojo. Creo que todas se las marqué en rojo. Miren, les voy a platicar más o menos cómo yo los evalúo. No me importa mucho la cantidad, o sea, no quiero que me den una plática llena de bibliografía de México, porque pues esa la puedo encontrar en cualquier lado, o sea, hasta la puedo buscar en la compu. Lo que me importa son sus reflexiones y su análisis, es decir, si en un punto les pido pues las cosas que caracterizan a los mexicanos, su cultura, sus tradiciones, pues obviamente no quiero una lista de todo lo que hacemos, ¿no? Sino que quiero ver que ustedes analizaron, leyeron y me definieron lo más importante, ¿no? Las preguntas que son abiertas, que son como de reflexión, por ejemplo, estas últimas, para ti que es la cultura SPEC, la de qué acciones llevas a cabo, también donde les pido que ustedes me describan como qué valores los caracterizan a ustedes, cuáles les gustan y cuáles cambiarían. Este tipo de preguntas son como las que me importan más y las que les doy más peso. O sea, quiero que reflexionen y pues eso, su plática, por así decirlo, y todas las preguntas que vienen dentro, valen el 35%. El documental sobre narcocultura y las preguntas que ahí vienen valen el 15%. Luego, la tercera parte de la evaluación es un libro. Tienen que leer un libro y pues bueno, van a leer el libro y tienen que hacerme un resumen del libro de 2 páginas máximo. No quiero ni 3, ni quiero una, quiero 2 páginas. Bueno, si son muy buenos resumiendo, una y lo pueden hacer en una, sí se los valgo, pero ya más de 2 no, porque son muchas pláticas y sí quiero leerlas todas. Lo que sí es más importante es su opinión, esa sí quiero que sea de una página, no de media cuartilla ni de un párrafo. Y a partir de lo que lean, quiero que me digan qué pueden rescatar de esa lectura, qué rescatan y qué pueden llevar a cabo en su día a día que hayan aprendido en ese libro. Eso sí ahí sí dice una página, pero si es menos no hay problema, es como su opinión y luego cómo pueden aplicar lo que aprendieron en su vida diaria. A lo mejor si me dicen, no, pues sabes que yo lo leí y está bueno el libro, pero pues la verdad es que no creo que pueda llevar a cabo en mi vida algo que aprendí ahí. Está bien si me dicen por qué, si me dicen, no, pues por esto, y yo veo que está bien, pues sí, está bien. Que lean ese libro vale el 20%. Aquí están los libros que solo tienen que leer uno y pueden escoger cualquiera de estos. Estos 3 hablan sobre un periodo en la historia de México. Este se llama la visión de los vencidos, es como en el periodo de la conquista, México bárbaro y ciudadanos imaginarios. Este está un poquito más pesado. Y no es sobre México, de hecho es una novela, es una historia ficticia sobre unos animales en una granja, pero es un libro muy bueno, muy muy bueno y tiene muy buenas enseñanzas que creo que pueden llevarse, que pueden ejemplificarse sobre cosas que pasan en México e incluso en Escuadrón.
Entonces les digo, de aquí, de estos 4, elijan un libro y les digo, sí están un poquito, bueno, no, estos 2 no están tan largos, este sí, pero sí dense el tiempo de leerlo, hagan su resumen, su opinión y lo que aprendieron que podrían llevar a cabo en su vida, ¿no? Ya si alguno quiere leer 2 libros, puede hacerlo y hace lo mismo, el resumen, la opinión, y si lo hace, le va a dar un 10% más en su plática. Ay cabrón, ¿qué pasó? Ya. Entonces, si a lo mejor iban a sacar 90 y se echaron el otro libro, pues ya tienen su 100, ¿no? O a lo mejor si tenían 93 y se echaron el otro libro, pues ya obviamente no les puedo poner más de 100, pero ya tienen su 100. Eso es, pues si ahorita les digo, si no sé cómo andan en sus escuelas, en su trabajo, pero si tienen tiempo, pues sí aprovechen. Son buenos libros, les van a servir así como que en su vida general, para su cultura general. Y el último punto, y vale 30%, es un proyecto libre donde me ejemplifiquen los valores que caracterizan a SPEC. Ahí sí se los dejo a su creatividad. Primero, pues obviamente tienen que definir, ¿no? Qué valores caracterizan a SPEC en su plática. Y luego tienen que, como les decía, hacer un proyecto donde se vivan estos valores. Es decir, si ustedes creen que el servicio es un valor que caracteriza a SPEC, pues pueden hacer algún proyecto que incluya algún servicio, ¿no? Algún servicio social. O si nada más creen que hace falta promover los valores de SPEC, pues pueden hacer un video. O pues no sé, qué sé yo, ahí sí ya depende de ustedes. Les digo, es libre y depende ahí de su creatividad. Obviamente, ahorita, por ejemplo, si es un servicio social, o sea, tampoco quiero que se expongan, o sea, no quiero que se vayan a repartir desayunos al hospital lleno de coronavirus, ¿no? O sea, también no vayan a hacer esas cosas, ¿no? O sea, si es realizar algún servicio social, pues espérense lo más que puedan a que ya todo esto se normalice. O sea, no sé cuándo pidan su última plática, pero pues tienen de aquí al menos para ese trabajo, tienen de aquí a que entreguen su última plática. Lo demás, pues como viene en la plática, lo tienen que entregar cuando entreguen la mía. Pero el proyecto ese sí tienen hasta el último día que les dé su jefatura para entregar sus pláticas y sus trabajos. Y pues ya, muchachos, de mi parte es todo. Me da mucho gusto pues conocerlos. Ojalá pues hubiera sido en persona. Ya la mayoría de ustedes son caras nuevas, pero bueno, compartimos algo que es pues el amor y el amor por SPEC, por el escuadrón. A mí me marcó de por vida. Yo ya tiene 4 años que me salí, pero pues hoy día pues me dejó muchas cosas muy valiosas. Pues poder conocer a Dios de una forma diferente, vivirlo, pues vivir también una forma diferente de relación con mi familia, a mis amigos. Hoy en día sigo viendo a mi jefatura seguido, a Flores, a Franco, no sé si les dieron pláticas, pero pues son de mis mero chiles. De hecho, Flores es mi compadre. Flores, porque su hijo es mi ahijado, entonces les digo, apenas ustedes van empezando, aprovéchenlo porque se va así en un abrir y cerrar de ojos. Y pues, lo más importante, les digo, no se queden nada más con los sábados, ¿no? Lleven a SPEC a su vida diaria. Si necesitan algo, ahí Josh tiene mi teléfono, ahí no sé si tengan un grupo de WhatsApp, que se los mande y me mandan un WhatsApp. Es más fácil que me manden WhatsApp, o sea,
porque luego si me marcan y dejo mi cel cargando o algo así no les contesto. Pero les digo, si se les ofrece algo, pueden mandarme un WhatsApp, pueden mandarme si los tengo en Facebook, pues en Facebook, pero pues mejor un WhatsApp. Y no solo de la plática, o sea, si algún día tienen algún problema, de lo que sea y pues les puedo ayudar, pues con todo gusto. Entonces, pues ya les digo, de mi parte es todo. No sé si alguno tenga alguna pregunta. ¿No? Sale, pues bueno, si sobre la marcha les tienen dudas de su plática, pues igual ahí si quieren me escriben. Le voy a mandar la presentación a Yonch para que se las pase y pues, si quieren vean ahí, les puse los links de los videos y ya los vean. Sale, muchachos, pues ya de mi parte es todo. Ahí les mando un abrazo y pues, espero que vuelvan a juntas pronto. Cámara, Max. Sale, nos vemos. Gracias. Gracias, güey. Un beso en el Gracias, centro hermano. sucio. En En el el Sin Sin Orillas. Esquinas. El beso de abuela. globo, En la máquina de churros. en El el 5 Anastasio, el 5 yemas. En la araña aplastada. en el Aniceto. Ahí está. El 5 yemas. Oye, En el Yoyopo. eso es como muy de señor. Tú tienes un punto menos el que me dijo señor, güey. Fue el Gio. Sí, no hay falla, fui yo. No te crean. Sale, ahí nos vemos, Spets. Cámara, Max, te cuidas. Cámara. Y ahora, ¿Dónde está el Krakatoa? ¿Qué onda? eso ¿Qué está onda? mal. Eso ya quedó para el YouTube. Eso. ¡Krakatoa! A huevo. Cámara, yo me despido. Buenas noches. Cámara. Ya no va a haber otra plática, morros. Cualquier cosa, pues ahí les aviso en el grupo. Y ya, pues si después quieren hacer una nomás para cotorrear, pues ahí nomás avisan y ya. Ahora pues, Dale. Gears, yo. Despídanse del YouTube. ¡Krakatoa! síganme en Instagram. Adiós. En TikTok.